En la actividad número 2, con una breve descripción, nosotros vamos a contar lo que sucedió en 3 momentos, ¿sí? Tenemos nuestro primer momento, que es el inicio. En el inicio, nosotros por lo general ponemos el personaje, el lugar y el espacio, ¿sí? Cuando yo cuento una historia, lo primero que yo debo mencionar es quién es el personaje, dónde se encuentra ese personaje, ¿sí? El personaje, quién, dónde y cuándo, en qué momento, ¿sí? Para eso, la señora Noé les ha propuesto que su historia la comiencen con: había una vez un ogro, ¿sí? Y ahí nosotros en ese momento tenemos que contar, que ya está contado quién es, en este caso es el ogro, dónde y cuándo. Y dar una breve, pero muy breve explicación quizás de algunas características de ese personaje, que en esta oportunidad es el ogro. Entonces, en el primer párrafo, ¿sí? En el primer escrito, vuelvo a repetir, tengo que decir dónde, cuándo y algunas características del personaje que me permita dar lugar a lo que yo quiero escribir a continuación. Bien, después, en la segunda parte de mi explicación, yo tengo que hacer hincapié en algún problema, ¿sí? Bien, nosotros habíamos dicho que en el inicio nosotros tenemos 3 momentos, ¿sí? En el primer momento, acá la señora lo va a anotar, en el primer momento yo tengo que mencionar el personaje, el tiempo, el lugar y algunas características de lo que yo voy a contar. Características, ¿sí? Bien, en el segundo momento yo lo que tengo que hacer es plantear el problema. ¿Cuál era el problema de este cuento? Plantear el problema, ¿sí? Bien, tengo que plantear el problema. Hay un conflicto, también vamos a poner esta palabra, un conflicto que tiene que ser resuelto. Y también en esa segunda parte que yo voy a contar, tienen que aparecer los otros personajes, ¿sí? Personajes, aparición de personajes secundarios. En este caso, ¿sí? Acá la seño está haciendo una anotación para que después ustedes lo tengan en cuenta. Y en el tercer momento yo resuelvo la situación, ¿sí? En el tercer momento se resuelve resolución del problema. Acá se termina de resolver lo que sucede en el segundo momento. En el primer momento presento los personajes, el tiempo, el lugar y características de aquello que yo voy a querer contar. En el segundo momento, ¿sí? A ver si tengo acá. En el segundo momento lo que yo hago es plantear el problema, porque en toda historia siempre hay un problema para resolver. Y aparecen los personajes secundarios. En este caso, el personaje secundario sería la brujita Melania, creo que, a ver, me fijo. La brujita que la señora tiene memoria de pescado. Sí, Melania. Y en el tercer momento se resuelve ese problema, ese conflicto que apareció en la segunda parte de nuestra producción. Entonces, tengo 3 momentos. El primer momento, personaje, tiempo, lugar y algunas características de lo que quiero contar. En el segundo momento se plantea el problema, el conflicto y aparecen otros personajes, los personajes secundarios. Una vez que ya tengo el problema planteado, aparece el tercer momento donde se soluciona la historia. Por eso la seño les ha dado el inicio de esto que dice: finalmente. La primera comienza: había una vez un ogro.
ta, 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 y cuentan todo lo que ustedes quieren decir. Un día apareció, ta, 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 en el segundo momento. Tercer momento, finalmente, y ustedes ahí cuentan cómo se resuelve ese problema que apareció en el segundo momento.